Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una nueva receta, pancitos de leche. Una receta fácil con unos pancitos con una miga muy suave, muy ricos, y los vamos a rellenar con dulce de leche. Muchísimas gracias por estar viendo este canal. A los que ya están suscritos, es una nueva receta, y para los que son nuevos en el canal, por favor suscríbanse, así pueden ver las recetas semanales que les voy a presentar. La receta que vamos a hacer hoy lleva los siguientes ingredientes. En un bol tenemos 2 tazas de harina. Le vamos a agregar 5 gramos de levadura seca en polvo, una cucharada sopera de azúcar, media cucharadita de sal, una cucharada de aceite neutro y una taza de leche tibia. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para la masa. La vamos a mezclar con una espátula. Lo bueno de esta receta es que no vamos a tener que amasar, solo mezclar con la espátula hasta que nos quede una masa suave, tierna, sin ningún resto de harina seca. Esto nos va a llevar un par de minutos. Con un poco de cariño vamos a ir realizando esta masa. La vamos a trabajar. Con estas cantidades, que se las voy a dejar al final del video y en los comentarios, la receta completa. Pancitos de leche, van a estar rellenos con dulce de leche. Esta es una de las tantas facturas argentinas que tenemos en mi país, muy buscadas, muy ricas y muy tiernas. Una vez que hicimos la masa, que nos quedó así con esta textura tierna, la vamos a tapar y la vamos a dejar descansar por 1 hora hasta que leude. Bueno, la masa ya descansó, la vamos a sacar del bol y la vamos a estirar en la mesada. Vamos a darle una pequeña amasada para poder trabajarla. Ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue en la mesa y la vamos a estirar hasta que nos quede una masa más o menos de 1 centímetro de largo, de manera rectangular. Si vemos que la masa se resiste un poco, que no quiere ir, porque está nerviosa, como se dice, la dejamos descansar un ratito más, y si no, si podemos, la estiramos. Tratamos de que nos quede más o menos rectangular, y ahora la vamos a cortar con una espátula. Vamos a hacer unos cuadraditos
separamos. Tenemos ya papel manteca, un poquito engrasada, enmantecada, y los cuadrados que cortamos le vamos a poner un poquito de dulce de leche. Este es dulce de leche repostero, que yo lo calenté 15 segundos en el microondas para que se deje trabajar. Si en tu país no tenés dulce de leche, le podés poner cualquier otro dulce o mermelada que quieras, pero los más ricos son los que salen con dulce de leche. Y ahora lo que hacemos es cerrarlos. Nos aseguramos bien que quede bien cerrado para que no se nos escape el dulce de leche. Le damos una forma redondita. Hacemos lo mismo con este. Los vamos poniendo cerca uno del otro, pero sin que estén pegados, porque esto tiene que crecer, tiene que volver a leudar, entonces tienen que tener espacio para que crezcan un poco más. Ya formamos los 12 pancitos, ahora los tapamos con un repasador, los dejamos leudando hasta que dupliquen su volumen. Mientras tanto vamos a calentar el horno a 350 grados para que cuando los pancitos estén listos el horno ya esté precalentado. Ya dejamos leudar los pancitos, ahora tenemos el horno precalentado a 350 grados, los vamos a pintar con leche para que no tome demasiado color y los llevamos al horno por aproximadamente 15 o 20 minutos, horno 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Cuando vemos que están doraditos, los vamos a sacar. Acabo de sacar los panes del horno, estuvieron exactamente 15 minutos hasta que agarraron un buen color. Ahora los estoy pintando con manteca derretida y vamos a esperar a que se enfríen para abrir uno y ver cómo quedaron. Bueno amigos, este es el resultado final de nuestra receta de hoy. Han quedado bastante tiernos, esponjosos, y vamos a ver, y adentro tienen el toque de dulce de leche que esperábamos. Están bien tiernos. Espero que les haya gustado la receta, que se suscriban al canal para poder seguir viendo nuestras recetas y que nos puedan apoyar
denle like, háganos sus comentarios para próximas recetas. Gracias y que estén bien. Pa para pa 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 pa.